Uno de los retos más complicados a los que nos enfrentamos los emprendedores del siglo XXI es a la financiación, al foco y a, sobre todo, poder subsistir en los primeros compases de vida de nuestro negocio. Si alguno de estos temas resuena con lo que te está pasando últimamente o estás pensando en emprender, no te pierdas la entrevista de hoy, porque nuestro invitado tiene mucha experiencia, ha creado más de 15 empresas y financiado otras 100 en su currículum. Frogmación Podcast. Capítulo 174. Entrevista a Tom Horsey, emprendedores, héroes del siglo XXI. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a nuestra Frogmación Podcast. Ya han pasado 2 meses desde que empezábamos esta quinta temporada y fijaros que ha venido un montonazo de gente a contarnos proyectos muy interesantes. Yo creo que el de hoy os va a gustar, así que dejadme que os presente a Tom Horsey. Él es un inversor y emprendedor con una destacada trayectoria en tecnología y en gestión empresarial. A lo largo de su carrera ha fundado y liderado, ojo, más de 15 empresas en sectores como la publicidad, los contenidos digitales y además de haber invertido de forma directa en unas 100 startups automáticamente. Actualmente dirige su estrategia de inversión a través de, a ver si lo digo bien, Eonic Fund. Ahora, no, ahora me corregirá si no él. Un Está fondo, bien, está está bien. bien, un fondo de capital de riesgo enfocado en proyectos emergentes con una especial interés en startups fuera de los hubs tradicionales de Madrid y Barcelona, aunque con un alcance a nivel nacional. Asimismo, es cofundador de la asociación sin ánimo de lucro Connected Mobility Hub y de la aceleradora Startup Labs Spain, que seguro que muchos conocéis, ambas dedicadas a potenciar el desarrollo del ecosistema de startups. Tiene una visión global y un enfoque cosmopolita, y es que Tom se centra en impulsar activamente el crecimiento y el éxito de las empresas en las que decide invertir. Oye, quién sabe, igual la tuya es la próxima, así que no te lo pierdas que realmente Tom tiene mucho que contarnos. Bueno, lo primero de todo, Tom, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Y muy agradecido por la invitación de estar aquí. Bueno, ¿de dónde eres? Porque he notado tu acento antes cuando te has presentado, así que vamos a empezar por el principio. ¿De dónde eres, Tom? A ver, cuéntame. Y yo soy inglés. Inglés. ¿Pero estás en España ahora realmente o no? Sí, sí, yo llevo, mi relación con España empezó en 91 y luego 96 vine a trabajar y básicamente, bueno, había unos años que estaba dando vueltas por Europa, sobre todo Malta y España, pero bueno, Ujú. que siempre ha sido donde ha estado ubicado mi corazón, ¿no? Desde 96. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, es que España es una muy buena tierra para comer, para vivir y para tomar el sol, ¿verdad? Bueno, sí, sí, en muy buen sitio, bueno, muy, como tú dices, muy buena gastronomía. Yo vivo en Sevilla, así que bueno, durante unos meses al año quizás el clima no es el mejor, ¿no? Mucho calor. Pero sí, en general, un sitio, a mí me gusta mucho la historia, la Ajá. cultura, temas folclóricos, me encanta que se sigan con tradiciones antiguas, porque eso en Inglaterra se ha perdido mucho. Y entonces, pues sí, Andalucía, España en general y Andalucía en concreto quizás es uno de los mejores sitios para eso, bueno, quizás probablemente en el mundo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, hay mucha gente enamorada de Sevilla y que, más allá de las procesiones de Semana Santa o los veranos allí y demás, que han establecido su residencia allí y veo que eres uno de ellos. Bueno, Sí, antes de sí. hablar de todo lo que hemos hablado, de todas esas empresas, inversiones y demás que has realizado, cuéntame un poquito más acerca de ti. ¿Quién es Tom? ¿Qué hacías de pequeño? Imagino que estabas todavía en Inglaterra. ¿Cómo te veías de mayor, no? Igual tú te veías, no sé, de astronauta en la NASA o te veías trabajando de ingeniero en algún sitio. Cuéntame un poquito. ¿Quién es Tom y qué hacía de pequeño? Bueno, yo soy eso, inglés digamos, educación. No muy inglés de sangre. Mi Vale. padre era medio ecuatoriano y mi madre era holandesa. Hostia. Entonces, pues de sangre no. Entonces, yo creo que hasta cierto punto de cultura
menos de lo que a veces pienso, ¿no? Que yo pienso, que yo veo cosas, digo, oh, soy 100% inglés, y luego hablo con amigos que son 100% ingleses, ¿no? Con los padres que son ingleses. Y hay ciertas pequeñas diferencias, ¿no? En cómo entendemos el mundo o hasta ciertos pequeños detalles de cómo actuamos, ¿no? En el día a día. Pero bueno, que inglés realmente de educación, nací en Devon, que es un sitio de campo en Inglaterra. Es la verdad que un condado súper bonito, para los que no lo conocen, tiene dos parques nacionales, costa al norte y costa al sur. Mucha historia también. Exeter es, bueno, probablemente la ciudad mejor conocida. Plymouth por ahí también, y mucho campo. Hay mucho campo, muy verde, colinas bonitas. Es el condado donde se escribieron, donde se ubicaron, digamos, los personajes en los libros de Jane Austen. Entonces, con eso ya te digo un poco todo, ¿no? Se puede imaginar un poco la campiña inglesa, pues eso es lo que yo conocí. Mi padre era abogado. Un hombre que ha marcado mucho, como soy yo, una muy buena persona con mucha ética y tal, muy querida por la gente. En su funeral no se cabía la gente cogían la iglesia más grande del pueblo y no cabía la gente, había un montón de gente fuera esperando. Wow. Y mi madre era, digamos, ama de casa, pero enfermera, se convirtió en granjera, estaba trabajando en un montón de ONGs, trabajó en temas de turismo porque hablaba muchos idiomas, como suelen hacer los holandeses. Era muy gracioso como granjera, porque, claro, era un mercado, yo no sé hoy en día, pero en su día, ¿no? Estamos hablando de los años 80. Había muy pocas mujeres metidas como granjeras en ese negocio y menos personas que no tenían ni idea que ni eran ingleses, ¿no? Que era holandesa. Y eso lo montó sola y lo llevó. Bueno, era chiquitito, ¿no? Una granja chiquitita, pero bueno, era una granja. Y entonces, pues, es un poco lo que yo, digamos, mi entorno, ¿no? Campo, padre abogado, madre inquieta, muy culta, con mucha fuerza y bueno, y los dos con una ética y moralidad que yo creo que muy buena, ¿no? Genial. Bueno, ¿qué quería ser de Sí, mayor? Has sí, dicho, eso, ¿no? eso me faltaba. Sí, eso es gracioso porque cuando era muy chico, no lo sé, ¿no? Seguramente bombero, astronauta, policía, yo qué sé, algo así, ¿no? Pero no me acuerdo, no tengo ni idea. Cuando tenía como 8 años, sí que me acuerdo, mira, era una época muy extraña o muy marcada en Inglaterra, porque yo tenía 8 años en 81, por lo cual era el inicio, digamos, la era Thatcher, que era una época de mucho cambio socioeconómico, ¿no? en Reino Unido. Entonces, había ya privatización de empresas que habían sido públicas y bueno, unos cambios, digamos, radicales en ese sentido. Mi idea era ser un directivo no ejecutivo, es decir, en empresas, eso es lo que quería ser, ¿no? Y es súper extraño porque con 8 años ni sabía lo que era eso, ¿no? Pero en Inglaterra es bastante común meter lo que llaman non-executive directors, que son esos que son parte del consejo de administración, pero no son ejecutivos, no se meten en operativos, es más como un consejo asesor, podríamos decir, aquí en España. A nivel legal, creo que no sería consejo de administración, más bien consejo asesor. Pero bueno, eso es lo que quería hacer. Y es un poco al final, quizás donde he caído, no lo sé. Como es un poco distinto la estructura aquí, que
que ahí pues no lo tengo tan claro, pero más o menos, ¿no? De hecho, creo que eres la primera persona que ya de etapas tan tempranas lo tenía tan claro. Es curioso. No, a ver, me lleva a pensar que al final es un tema cultural o es un tema de que viviendo en Inglaterra o viviendo en España se nos educa de otra forma y tenemos unos objetivos totalmente diferentes, ¿no? Esto es algo que cuando viajamos es lo primero que nos choca, ¿no? De las culturas diferentes que conocemos. Pero wow, estoy contento de habértelo preguntado porque creo que eres el primero, y mira que ha pasado gente por aquí, que tenía esas ideas tan claras a etapas tan tempranas. Me gusta. Yo te digo, era un momento que había mucho cambio en Inglaterra en esas épocas. ¿No? Claro, yo era muy chiquitito, entonces no entendía quizás cuáles eran exactamente los cambios, pero se vivía, ¿no? Las noticias hablan de los mineros, ¿no? Eso yo no sé cuánto seguía su huelga, pero como un año y medio, 2 años, yo qué sé, una barbaridad de tiempo. Entonces, ¿cuál era el otro? Uno de Maxwell, cuando no me acuerdo cuál era el periódico, pero también una huelga. Es decir, que había cosas muy importantes. En 86 creo que fue el Big Bang en la ciudad de Londres. Es decir, era una época que si tú tenías, digamos, cierta sensibilidad a temas económicos, y siempre me ha gustado, ha sido la asignatura en el colegio que mejor me daba. He leído The Economist desde los 18 años, todas las semanas. Que eso también es un poco extraño, ¿no? Porque es una revista densa de contenido y hay cosas que todavía ni entiendo, ¿no? Cuando habla de ciencia y tecnología, fusión nuclear, bueno, ayer tuve una conversación sobre fusión nuclear, ¿no? Pero que leí de esto la primera vez en Economist, ¿no? Wow. Entonces, yo creo que eso, pues, gente que estaban sensibles a esos temas por alguna razón, pues por osmosis casi, pues entonces pues nos identificamos, digamos, con esa línea de forma de quizás de vivir, ¿no? No lo sé, la verdad que un poco extraño. Con 8 años, claro, en esa época tú podías hacer fuegos, incendios, bueno, montar un fuego en el campo, ya no, porque ya bueno, ya hay mucho más reglas, ¿no? Y yo me acuerdo que entonces íbamos de paseo en uno de estos parques nacionales de que he hablado, y mi padre llevaba el periódico para iniciar el fuego, ¿no? Y recuerdo que hoy la página que eran de la cotización en bolsa, yo tenía eso, 8 o 9 años, y empecé a mirar las empresas que me sonaban, pero por eso, por la privatización, ¿no? Wow. Entonces empecé a mirar eso. No sé, ha habido, digamos, en mi caso, una sensibilidad a esos temas, siempre. Y yo creo que de cierta manera esto es genético, ¿no? También, mira, de parte de mi madre, yo no sé cuántos emprendedores había en mi familia, ¿no? Pero sí que sé de dos, ¿no? Y uno era el tío abuelo de mi madre, que creo que montó 35 negocios en los años 30. A Virgen. Sí, sí, ni idea cómo lo consiguió y no sé de qué eran, quizás eran cosas muy chiquititas. Uno llegó a facturar 1.000 millones al año, es decir, que no todos eran fracasos, ¿no? Sí, 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 el tío tenía sido un coco y con mucha energía. Y otro que era mi bisabuelo, fue a Ecuador de Londres para montar plantaciones de café. ¿Mm? Entonces también te vas al otro lado del mundo a montar algo. Dios. Es decir, que algo en los genes, pues quizá me ha impulsado en ese sentido. La verdad que mis hermanos no lo son. Mi padre, bueno, mi madre sí, ¿no? Te he dicho que viene ahí, ama de casa en el campo con su marido que es abogado, no tenía ninguna necesidad, digamos, ni ninguna presión de la sociedad para hacer nada. Y se mete a montar una granja. Que montar una granja es duro, ¿eh? Porque cuando yo qué sé, yo tenía ovejas, pues cuando las ovejas están dando a luz, tú estás trabajando 24 horas al día, básicamente, o estás en alerta
24 horas al día, levantándote a las 2 de la mañana. Tenía gansos. Yo me acuerdo salir a medianoche con luces y sartenes haciendo ruidos porque venía el zorro a comer los gansos, y esto con cierta vergüenza. Es decir, no, pero quiero decir que Dios, que te metes en eso, que En ese necesidad. negocio, madre mía. Sí, sí, sí. Uf. Pero bueno, en fin. A mí me gustó mucho. Era muy bonito. Y como te digo, Devon es, hablando de sitio que hemos hablado, que España es un sitio en general muy bueno para vivir. Devon en concreto, en Reino Unido, y habrá más sitios, pero Devon es uno de los sitios más idílicos, creo yo, para vivir en el mundo. Si te gusta el campo, si no te gusta el campo, no, pero si te gusta el campo, sí. ¿Cómo alguien que pasa su infancia y adolescencia en el campo luego decide qué hacer? Porque claro, tenías mucha influencia para acabar siendo un granjero o para acabar o continuar el negocio de tu padre o tal, pero decidiste tirarte al mundo del emprendimiento. Cuéntame, ¿fuiste a la universidad para aprender? ¿Decidiste tirarte a la piscina directamente? ¿Cómo fue un poco tu transición de la adolescencia a tu etapa de inversor? Pues mira, yo creo que quizás mi primer ejemplo, mi primer intento, casi decirlo, de emprendimiento, quizás era con 18 años, que decidí venirme a España a aprender español. Entonces, no hablaba ni una palabra, y entonces digo, pues voy a hacerlo trabajando, ¿no? Sobre todo por mi abuela. He dicho que mi padre era medio ecuatoriano y tal. Pues nadie hablaba español en mi familia. Mi madre hablaba muchos idiomas, como te digo, siendo holandesa era bastante común. Pero no hablaba algo de español, pero muy poquito. Entonces Ajá. decidí que quería hacerlo yo. Entonces, como es muy común en Inglaterra hacer este año, digamos, sabático, que creo que es muy útil, porque vas luego a la universidad más maduro y aprendes mejor. Pero lo hice en España y intenté encontrar un trabajo y no lo encontraba. Entonces, al final me monté como digamos, independiente, dando clases particulares de inglés. Y terminé dando digamos, negocio a otros, al final, 2 personas. Es decir, no tenía, digamos, intención con eso de ganar dinero, no ganaba dinero, pero me llegaban clientes y pues lo paso a estas personas sin ganar nada, que podría haberlo convertido en negocio, ¿no? Yo cobro 11 y te pago 9, ¿no? O algo así. No, pero le pasaba. Entonces, la verdad es que monté un negocio que, bueno, facturaba bien, ¿no? Y yo, es decir, quitaba de comer a 3 personas. Es decir, ¿no? Por tener 18 años, no tenía ni idea y tal, pues no estaba de todo mal, ¿no? Luego fui a la universidad, trabajé, y entonces, bueno, quizás allí también me pasó algo. Entonces sí que fui a hacer empresariales. No Empresarial. te enseño a montar un negocio, pero sí te enseño un poco algunas formas de pensar, esto el DAFO, algunas herramientas y algunas fórmulas de pensar que te ayudan en ese sentido. Es muy poco teórico en Inglaterra, es muy práctico, hasta en esa época que fue 92 a 96. Y trabajé un año en eso, que es Exxon en Reino Unido. Y eso sí que me enseñó, de hecho, había un tema muy concreto que me enseñó que yo no quería trabajar en gran empresa. Entonces, y eso era que hice algo que, bueno, hice un cambio súper sencillo que no costaba mucho porque nadie más lo había hecho. Ajá. Había un montón, 1.500 personas trabajando en esa oficina donde estaba yo y nadie lo había hecho. Y llegó un chaval que no tenía ni idea, hizo un pequeño cambio, una cosa relacionada con el archivo de los comprobantes de entrega de los camiones. Que a veces se pedían, entonces yo analizaba el proceso de decir, ¿por qué se pierden esto? ¿Por qué se rompen? Porque claro, si pierdes uno, y luego el cliente dice, yo no he recibido este camión, que hay muchos que lo dicen de forma, ¿sabes? Aunque saben que lo han recibido, dicen, no, yo no he recibido esto, pásame
la documentación, porque saben que una vez en 100 no aparecía la documentación. Y claro, un camión lleno de gasóleo vale una pasta, ¿no? Y entonces revisé el proceso, vi dónde había ese fallo en concreto y lo resolvimos. Entonces, pues ya era, en vez de uno en cada 100, quizás era uno en 500, ¿no? Pero estoy hablando de una pasta, ¿no? Quizás esos son un ahorro de 150.000 euros al mes, ¿no? Y yo ganaba, yo sé, 15.000 al año, ¿no? Entonces, no me acuerdo exactamente. Entonces, bueno, vinieron el gran jefe y dice, muy bien, y se fue. Y todo el mundo, oh Dios, ha venido el gran jefe, te he dicho muy bien. Y digo, vale, yo no pedía nada, pero me parecía muy pobre, ¿no? Entonces digo, es que claro, eres tan chiquitito dentro de una organización tan grande que eso es lo más de lo más, ¿no? Que te viene y te dan escala muy bien. Y eso no me fue lo suficiente, ¿no? Entonces, digamos, en esas dos experiencias, quizás lo de 18 años montando, luchando, cada clase, cada 10 euros por hora, 8 euros, no, yo ganaba 1.000 pesetas, ¿no? 6 euros por hora. Y luego la experiencia en la gran empresa, pues quizás también eso me marcó un poco, ¿no? Es decir, gran empresa no, esto de luchar por cada euro, pues me ha gustado más, pues entonces eso es emprendedor, ¿no? Y luego tuve la suerte de meterme en un mercado que era la publicidad online, que bueno, que al final ha terminado siendo una tendencia enorme, ¿no? Porque pasas de publicidad online con PC a nuevas resoluciones de pantalla, al móvil, al tablet, a la tele, ¿sabes? Que hoy en día toda la publicidad que vemos básicamente es online, ¿no? Aunque lo vemos en la tele, está cedido muchas veces de forma en streaming, ¿no? Genial, genial. De hecho, lo has medio comentado, que la formación en la universidad simplemente te dio unas herramientas, ¿no? Para luego seguir adelante. Si ahora tuvieras que recomendar a alguien que nos está viendo, que quiere emprender o que tiene una idea de negocio y tal, y está pensando si ir a la universidad o si formarse autodidácticamente con las herramientas que existen disponibles a día de hoy, ¿qué consejo le darías? Mira, yo creo que hay varias cosas importantes cuando vas montando un negocio, ¿vale? Pero uno de ellos son los contactos que tiene tu red de contactos, ¿vale? Y sí es verdad que en la universidad puede llegar a montar una red de contactos que te sirve para toda la vida, como apoyo moral, como oportunidades de negocio y tanto. Ese aspecto creo que no debemos despreciar. ¿Vale? Hay algunos sitios donde te dan mayor red de contactos, hay sitios que te dan menor red de contactos. Y no digo simplemente contacto de una forma como mercenario, oh, mira, que puedo aprovechar. Yo digo, si te vas a Erasmus y conoces gente de 15 países, pues de repente tu mundo ha cambiado. De repente, en vez de tener esta forma de ver el mundo, de repente ves esto, ¿no? Y entiendes un poco lo que hemos hablado, diferencias culturales. Entonces, yo creo que eso, y si vas a Instituto de Empresa o IS, pues te conectas con gente que a nivel profesional, puramente dicho, te pueden abrir puertas, ¿no? Y tú a ellos, ¿no? Y ideas, y hacer brainstormings tomando un café o una cerveza que te abre el mundo. Entonces, no debemos despreciar esa parte de la formación, ¿no? Yo creo que no suficientemente personas piensan en esa parte, ¿no? O sea, que van a la universidad local, por lo cual están con la misma gente con quien estaban en el colegio y tal, que está muy bien, no sales de tu zona de confort, pero quizás no es lo más óptimo para tu desarrollo personal, ¿vale? Tanto profesional como en tu vida privada. Luego, sí es verdad que yo creo que la formación en este sentido es un poco como la diferencia entre hacer ejercicio en tu casa
hacer ejercicio en un gimnasio y hacer ejercicio en tu casa con un entrenador personal y hacer ejercicio en el gimnasio con un entrenador personal. ¿Vale? En tu casa solo, probablemente vas a hacer menos y algunas cosas no vas a hacer que son el uso más eficaz de tu esfuerzo, ¿no? Que yo sé, solo haces flexiones cuando quizás tienes que también pensar en, yo sé, la movilidad de tu cadera y tus piernas, ¿no? Es decir, que quizás no está no lo haces de una forma suficientemente holística, ¿no? De 360, pensando en todo tu cuerpo. Si lo haces en tu casa con un entrenador personal, pues entonces vas a mejorar muchísimo, ¿vale? Si vas al gimnasio solo, quizás haces un poquito más 360, ¿no? Porque hay muchas distintas máquinas que te hacen pensar, que hasta te enseñan, ¿no? En unos dibujitos, los músculos que están moviendo. Entonces lo vas a hacer un poco mejor, porque ahora tengo que hacer cosas para mis gemelos, ahora cosas para mis lumbares, ahora cosas para mis hombros, ¿no? Y ves los dibujos, entonces pues te van moviendo por las máquinas. Pero si lo haces en un gimnasio con un entrenador personal, pues ellos mismos van a decir, pues ahora ahora el otro. Entonces son como escalas, ¿no? Entonces la escala de lo hago en casa solo está muy bien. Está bien. Desde luego muchísimo mejor que no hacerlo solo. Eso quizás es leer el libro o quizás no es leer el libro. Eso quizás es escuchar el podcast, ¿no? Está bien. Quien está escuchando esto está aprendiendo algunas cositas. Está muy bien. Y el gimnasio quizás es la segunda escala y eso quizás es hacer leer un libro. ¿Vale? Ya lees un libro, ya entras más en profundidad, piensas más cada lectura, cada página, reflexionas de una forma que en un podcast pues se te va la concentración y pierdes y tal, ¿no? Y no piensas no es exactamente igual. ¿No? Estás en modo más reactivo en cuanto a recibir la información, mientras cuando estás leyendo estás en modo, tu mente está en modo más proactivo, ¿no? Luego tiene la siguiente escala, que es ya lo hago en casa con un entrenador personal y quizás esto es hacer, yo qué sé, un máster, un cursillo, algo que te ayuda en cierto modo, pero es más limitado, ¿no? Quizás más enfocado en una cosa que está súper, súper bien. Eso es lo que hago yo, ¿no? En casa con un entrenador personal o videollamada. Y luego tienes, digamos, la capa más alta, que es gimnasio con un entrenador personal. Quizás eso es hacer una carrera universitaria, son múltiples prácticas, ¿eh? Las teóricas no, pero práctica que te ayuda o hacer eso, un MBA, cosas que ya son más holísticas, más completas en todo y te hacen pensar en todo, recursos humanos, contabilidad, estrategia, tecnología, hacer un proyecto para que tú, ¿sabes? Ya es totalmente completo. Quizás, quizás esa es mi forma de entender la formación, pero siempre bastante práctico, que la teoría 100%, eso no. En fin, no sé si No, eso no, está bien o no, pero me has bueno. explicado perfectamente. O sea, me ha gustado mucho la analogía con lo del gimnasio y tal, porque yo creo que ha quedado súper, súper claro. Vamos a hablar un poquito de startups, inversiones y tal, porque me interesa un poco tu experiencia. Startups. ¿Cuáles son los factores clave que consideras tú mismo, hemos dicho, al seleccionar una startup en la que invertir en sus primeras etapas? Imaginemos que, bueno, alguien tiene un pequeño negocio, una primera startup, una idea, empieza a facturar algo, a tener esos productos. ¿Cómo decides tú, esta vale la pena o esta no vale la pena? ¿En qué te basas? A ver. Vale, pues mira, la base es el equipo, ¿no? Entonces, podemos decir, yo normalmente digo que una startup es un poco como un barco de vela. Ajá. ¿Vale? Y en un barco de vela tienes tres variables que son súper importantes. Tienes el barco, es decir, un barco mejor va a ir más rápido. Tienes el equipo, la tripulación, una tripulación mejor va a tirar mejor, hacer que el barco vaya aún más rápido. Y tienes el viento, ¿no?
Si el viento tiene buen viento, pues va a seguir más rápido, ¿no? Entonces, eso es un poco como el equipo, ¿vale? El mercado, ¿no? Y podemos decir la macro tendencia, ¿no? Entonces, puedes coger varios variables distintos, ¿no? Pero el equipo, digamos, es lo principal, pero un buen equipo en un mercado donde los clientes no van a pagar por la solución, aunque haya macro tendencia, no va a servir para nada. Y un buen mercado con un buen equipo donde no hay una macro tendencia, es decir, que esto no va a perdurar en el tiempo, pues tampoco, ¿no? Entonces necesitas las tres cosas, ¿vale? Necesitas clientes, es decir, necesitas estar cerca del mercado, dar una solución que realmente es resolver un problema, podemos decir, lo suficientemente doloroso para que un cliente te va a pagar lo suficiente para proporcionar la solución al problema de una forma rentable, ¿vale? Porque hay muchos problemas que la gente tiene que ese no sería el caso. Necesitas tener una macro tendencia, sobre todo en el mundo startup, ¿vale? Porque todo el proceso va hacia el futuro, ¿no? Las valoraciones no tienen ningún sentido si no hay un futuro, ¿no? Es decir, la valoración de una empresa normal es un múltiplo de EBITDA. 5, 10, 20 veces EBITDA. Si es una consultoría, 2 veces EBITDA. Pero un múltiplo de EBITDA. Una startup pierde dinero y no tiene normalmente ni mucha facturación, ¿no? Pero compras un futurible que dice, bueno, pero de aquí a 6 años valdrá lo más grande, ¿no? Entonces, para que Perdura tenga ese futurible, tiene que haber una macro tendencia detrás. Y luego lo principal es la tripulación. Si tú imaginas un barco muy bueno con un montón de viento y sin tripulación, no se mueve, ¿no? De hecho, se va a hundir, va a chocar al final con las rocas y se va a hundir. Y un barco muy malo, sin viento, pues el equipo lo puede hacer. Los vikingos remaban, ¿no? Es decir, y los barcos no eran los más rápidos del mundo, ¿no? Así, ¿sabes? No eran como hay hoy en día. Entonces, lo principal en esa fórmula es el equipo, pero necesitas las tres cosas, ¿no? Que no puede remar por todo el mar del norte para llegar a Reino Unido desde Dinamarca o desde Suecia. Necesita un poco de viento para traspasar el mar, ¿no? Entonces, el equipo es lo fundamental, pero sí que necesitas, digamos, las tres cosas. Esos, realmente, cuando nosotros invertimos, y todos los inversores igual de capital riesgo, estamos comprando un futuro, ¿vale? Por lo cual necesitamos que haya, digamos, esa tendencia a futuro. Estamos invirtiendo en un proyecto, pero sobre todo en un equipo con la capacidad de ejecutar sobre el plan que tiene, ¿no? Entonces, y eso es lo fundamental. Entonces, por eso muchas veces se busca pues, métricas de tracción o algunos hitos que se han conseguido. De hecho, muchas veces se hace inversión por hitos o se hace una inversión con lo que llaman un ratchet, es decir, que se cambia de forma retroactiva en el futuro de acuerdo al cumplimiento de dichos hitos. Es decir, realmente lo que estamos buscando es un equipo con una capacidad de ejecutar que en un mercado donde vemos que hay un futuro, ¿no? Y si hay eso, pues entonces se puede invertir. ¿Cuál considerarías que es una de estas startups en las que has invertido que dices, ¡buah! Me siento orgulloso de haber invertido en esta startup por el proyecto, por lo que han realizado, por la idea, porque fui un visionario y vi las cosas 10 años antes de que fueran tendencia? Cuéntame, ¿alguno que puedas así decir de pasada? Pues la verdad que me siento orgulloso de todas, ¿no? De hecho, nosotros nos metemos
solo nos metemos en proyectos donde creemos que podemos aportar valor. Entonces, tenemos cierto, bueno, entramos en como el equipo en el barco, ¿no? Estamos ahí para remar. Y claro, remamos menos porque estamos en 50 barcos. Entonces, solo puede remar un 2% de promedio en cada barco, ¿no? De lo que rema en el equipo. Pero estamos ahí para remar. Entonces, pues eso significa, bueno, tú tienes orgullo de la cosa que se está generando. Donde quizás más orgullo he sentido es en los proyectos que cumplan con un propósito muy concreto que mejora el mundo en el cual vivimos más, ¿no? Es decir, que no es tanto el rendimiento económico que suele venir, que si tú resuelves un problema lo suficientemente grande, es como un efecto secundario, ¿no? Es decir, si tú haces las cosas bien, va a llegar el dinero y al final esas son empresas que tienen sus márgenes, no sé qué, no sé cuánto. Por lo cual, si tú haces la cosa bien, vas a ganar dinero. Pero ese es como secundario. Lo principal es que resuelva el problema. Y si el problema que estás resolviendo es suficientemente doloroso para la sociedad, que el impacto que tienes es muy positivo en el mundo, pues eso, claro, da mucha satisfacción. Por lo cual, yo no tengo por ejemplo, te doy un ejemplo concreto de esto. Yo no tengo 100% claro que los vehículos eléctricos son la solución final, ¿vale? En lo que es la movilidad del transporte. Pero sí que son mejores que vehículos de combustión interna. Si solo miramos la fuente de la energía, ¿no? Por ejemplo, pues tú puedes hacer energía de un vehículo eléctrico con placas solares, que es limpio, digamos, limpio. También tiene que hacer las placas solares. Por eso digo, y tiene que hacer las baterías. Pero en el peor de los casos, vamos a suponer que utiliza energía sucia, carbón. Pues por lo menos las emisiones del carbón están en el campo, por lo cual sí es verdad que van a medio ambiente y tal, pero no es lo mismo eso que al lado de un colegio infantil, que estás echando ahí veneno donde hay respirando niños muy chicos, ¿no? Es decir, que en ese sentido entiendo que mejor. También creo que es mejor en cuanto a la eficacia del uso de energía. Y también se están encontrando formas de renovar o reutilizar baterías y tal, por lo cual también con eso. Pero bueno, cuento todo eso porque la empresa donde quizás puedo estar más orgulloso es uno que llegó a ser el líder mundial en operaciones, digamos, ligadas a puntos de carga eléctrica de vehículos, ¿vale? Era cosas como reparación, no eran montarlos, eran cosas como reparación, tenía una red de reparadores, atención al cliente, gente que no saben si este cargador sirve para su vehículo o no sirve para su vehículo, cosas así, ¿no? Y terminó dando servicio a 1 millón de puntos de carga eléctrica en el mundo, que son muchísimos. Si hacéis una búsqueda, creo que cuando tenían eso, había 700.000 en total en Europa, por lo cual tenían toda Europa y parte del resto del mundo, podríamos decir. Y además lo montaron en Fuengirola. Bueno, Fuengirola no era Benamad, no Torremolinos, pero bueno, por ahí, al lado de Málaga. Y tenían en Málaga trabajando, me parece como 170 personas, por lo cual estaba dando trabajo y bastante trabajo en un sitio. También tenía como 700 personas a nivel mundial. Había otros en Kuala Lumpur, tenía también, en Austin, en Texas también. Bueno, quitando a Austin, pero bueno, en Estados Unidos también. Y al final ha quebrado, medio quebrado, porque al final yo he hasta recibido más dinero de la quiebra de lo que metí, por lo cual había creado claramente valoración empresarial, ha vendido la tecnología, la gente sigue trabajando por ya en distintas empresas, no en la quiebra, por lo cual, pues,
aunque, bueno, evolución, esa empresa ha desaparecido, pero las semillas que plantó durante su vida están convirtiéndose en 10 árboles en vez de uno grande, ¿no? Wow. Por lo cual, pues yo creo que allí hubo un impacto muy positivo para la sociedad en general y una empresa donde yo invertía una valoración inicial desde un valor empresarial de 5 millones y llegó a tener un valor empresarial de 600 millones, por lo cual ayudé yo un poco a generar 595 millones de valoración empresarial, que se dice muy pronto. Entonces sí, ese quizás es el de más. Wow. Tras haber fundado más de 15 empresas, ¿cuál dirías que a día de hoy es el mayor desafío que un emprendedor enfrenta, digamos, en los primeros años de arrancar su negocio? Foco. Foco. Decir que, saber cuándo decir que no, saber qué cosas debe hacer y qué cosas no debe hacer. De hecho, un emprendedor vino para una sesión con nosotros, una de nuestras participadas el lunes, y dijo que su gran reto era entender entre el ruido global y las cosas que tenían en lo cual tenía que centrarse. Y esto es muy difícil, ¿eh? Claro. Que además el ser emprendedor tiene una debilidad en que ve oportunidad en muchos sitios, ¿no? Entonces, no decir, no, pero lo nuevo brilla más, ¿no? Lo nuevo es, no todo lo que brilla es de oro, ¿no? Entonces, tiene que entender en qué cosas debo centrarme y tal. Y eso es, yo creo que eso es difícil siempre, pero es decir, que es difícil para el emprendedor siempre, pero claro, en las etapas más tempranas de un negocio, donde el equipo es muy reducido, si tú pierdes foco, hay una proporción mayor de los recursos totales de la empresa que pierde foco. Porque si sois 5 personas y tú eres, imagina, un emprendedor solo, ¿no? Y tiene 4 empleados, porque es más fácil para el cálculo, ¿no? Entonces, hay 100% de recursos humanos, tú probablemente, como eres el emprendedor, eres 40%, 50% y los otros 4 son 12,5, ¿no? Entonces, si de tu 50% de todos los recursos pierdes el 20% de tu tiempo por perder foco, pues estás perdiendo un 10% de los recursos totales de la empresa. Pues si tú vas al 90% en vez del 100%, pues al final del año has avanzado, pues yo qué sé, cuanto menos, pero bueno, hay un interés compuesto ahí que calculas y dices, Dios, mira, si solo hubiese tenido el foco muy bien puesto, habría avanzado pues muchísimo más, ¿no? Entonces, ese es el mayor problema, desde luego. Wow, increíble. Cierto. De hecho, haciendo la analogía con lo que contabas antes de los barcos, hay una frase que en castellano digo mucho en el mundo del emprendimiento, que es que el que no sabe a qué puerto ir, todo viento le es favorable. Y esto es algo que en emprendimiento pasa mucho. Si yo no tengo claro cuál es mi foco, cuál es el puerto al que quiero llegar, pues voy a probar esto. Oh, ya ha salido esto. Ostras, voy a leer esto. O voy a hacerme este webinar. O voy a hacerme este curso online. Y al final no avanzas a ningún puerto. Tal cual. Sí, sí. Tal Sí, cual. es un poco lo que decía, que puedes tener muy buen barco, muy buen viento, pero si el viento va para allá y tú tienes que ir para allí, tienes que hacer esto, ¿no? Tienes que hacer los pivotajes, digamos, para llegar al puerto, porque tiene que ir, ¿sabes? Por el otro lado. Correcto. Bueno, más bien si el viento, bueno, si el Sí. viento venía en esa dirección, tiene que hacer esto, pero bueno, Sí, ya sí, está. sí, 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 tal cual. ¿Cómo fomentas la innovación en las empresas en las que inviertes y qué importancia le das a la creatividad en la gestión empresarial? Pues mira, nosotros en cuanto a innovación, la verdad que todos son muy innovadores, ¿no? Es parte de su ser, ¿no? De lo que son, ¿no? Pero, pero nosotros venimos con ideas continuamente. Nosotros, como inversor, tienes algunas debilidades, ¿no? Y quizás la más concreta en nuestro caso, que somos inversores agnósticos,
es que al final nuestra profundidad de conocimiento en cualquier tema muy concreto es menor, ¿no? Porque no tenemos, digamos, ese foco solo en este tema, ¿no? Pero tiene unas ventajas y la ventaja principal es que el 80% de los problemas en todas las empresas son iguales, ¿no? Da igual que estás haciendo tornillos, que estás creando un SaaS, un Google, ¿no? Entonces, nosotros en ese 80% sí que podemos ayudar porque hemos visto muchos problemas y muchas soluciones, ¿no? Y si no hemos visto las soluciones, pues podemos pensar de forma creativa sobre soluciones porque hemos conocido más opciones, ¿no? Podemos conectar puntos más dispersos, ¿no? Entonces, mucha de la, digamos, o algunas ideas de innovación vienen creativas, vienen de nosotros mismos. No quizás en volumen, tanto en volumen, pero sí quizás no digo calidad, pero sí quizás en impacto, ¿no? Porque pensamos, porque el emprendedor ve esto, nosotros vemos esto, pues si le proponemos soluciones que son de esta parte, ellos ni lo han pensado porque estaban solo aquí, ¿no? Entonces, pues son quizás un poquito más eficaces a veces. Y luego trabajamos mucho, digamos, la familia, el ecosistema, mini ecosistema nuestro, ¿no? Entre founders, el equipo interno y nuestros inversores. Entonces, ese ecosistema son en total, pues mira, tenemos unos 100 inversores, son 85, pero bueno, hay más o menos 100. Tenemos entre todas las empresas, entre las carteras distintas que hemos tenido en nuestro grupito, familia, pues son más o menos 100 empresas, por lo cual con un promedio de, digamos, 2 founders cada uno, son 200 personas. Y luego tenemos el equipo. Pues eso en total son unos 320, 330 personas, ¿no? Que, bueno, luego tenemos unos asesores, vamos a decir 350 personas. Pero son 350 personas, todos que tienen su conocimiento, sus contactos, han vivido sus experiencias. Entonces, todos pueden aportar, digamos, una idea creativa a un problema concreto. Entonces, intentamos fomentar eso para que se va compartiendo, digamos, las mejores prácticas e ideas innovadoras a lo que hay entre todos los equipos. Entonces, yo qué sé, parte quizás es visión amplia, global, tú lo has dicho, cosmopolita, que por decirlo de alguna forma, ¿no? Que sí es verdad que, bueno, que tenemos una visión quizás más global que muchos, la mayoría, ¿no? Y luego pues tenemos pues esta familia que ayuda. Si tú tienes 350 personas, que todos son personas muy listas y muy creativas, ¿sabes? Es decir, nosotros hasta en los inversores tenemos unos cracks increíbles que pueden venir y decir, en una frase te resuelve un problema sobre el cual has estado dando vueltas durante semanas, ¿no? Y viene en 2 segundos, te resuelve un problema. Y dice, Dios, claro. Wow. Es, No, es genial, es genial. La verdad es que con un equipo así, o con más que equipo, un ecosistema así, ¿no? Como que da muchas más ganas el emprender, ¿no? No te sientes tan desamparado. sí, no estás solo, no estás solo. Esa también es una parte muy importante, porque para que todo funcione bien, tú tienes que tener un equilibrio, tienes que tener, para que tú pienses bien, tiene que estar estable emocionalmente, es decir, en una zona buena, necesita dormir bien, necesita tener buena nutrición y ejercicio, ¿no? Y todo eso ayuda a que tu estado mental, emocional es más estable, pero si encima tienes apoyo, digamos, moral, pero también operativo en cuanto a la ejecución y las ideas, pues lo hace mucho más fácil triunfar, ¿no? Definitivamente. O fracasar.
decir, que el fracaso no te duele tanto. En España, el fracaso es un tema, ¿sabes? Que en el mundo anglosajón es casi una medalla, ¿no? Yo he fracasado. Pero en España no se vive así, entonces te ayuda, porque los demás dicen, yo te entiendo, que no, tú, el, 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 el fracaso no ha sido tu culpa, bueno, nunca es culpa de nadie, que no ha sido tu culpa, ha sido por eso. Entonces te hace sentir mejor, te hace operar mejor y fracasar mejor, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Totalmente. De hecho, te cuento como anécdota que hace unos años fui ponente TED y mi charla se llamó precisamente Los grandes fracasos como clave del éxito. Y contaba tres grandes fracasos que me ocurrieron a mí durante mi vida, que me llevaron a no ser médico, a pues no seguir una gran carrera en París, sino estar en Mallorca y no seguir como director de producto de una empresa de videojuegos, sino a emprender. La gente decía que me equivocaba y aquí estoy, sin embargo, ¿no? Sacando una empresa por mí mismo, dedicándome a lo que me gusta, viajando y demás, ¿no? Así que, como tú muy bien dices, parece un tema tabú casi casi el fracaso aquí en España, pero realmente el fracaso es un poco el detonante o el motor de seguir adelante y mejorando como personas y como empresas y como todo. Sí, sí, no, no, de las cosas que te salen bien aprendes muchísimo menos que de las cosas que aprendes. Mira, ayer, y lo puedes trasladar hasta una empresa, ¿no? O un cliente, ¿no? Que no es exactamente igual, pero que ayer uno me escribió un informe, ¿no? Uno de nuestros participantes. Y dice, mira, este cliente que era nuestro primer cliente grande que conseguimos, pues al final no lo hemos, se ha caído, que no hemos podido dar la calidad de servicio o el tipo de servicio que ellos necesitaban, pero ha sido un catalizador de mejora impresionante. Ya vemos que un cliente exigente como era este cliente, nos ayuda a mejorar una barbaridad. Vuelve un poco a lo del entrenador personal, ¿no? El entrenador personal te dice, muy bien, pero que ahora quiero que hagas 10 más. Ay, estoy muerto. Y ahí haces otras 10 flexiones o lo que sea, ¿no? Y dice, claro, te exige, es exigente, porque esa exigencia es lo que te hace mejorar. Claro. Well, es otro, no es lo mismo que el fracaso, pero bueno, no, en este caso fracasaron y han aprendido, ¿no? Fracasaron porque el cliente ha caído. Pues no me sorprendería nada que a raíz de lo que han aprendido de ese fracaso, en 6 meses el cliente vuelve. Genial. Genial. Hablemos un poquito de capital riesgo y de tu proyecto, el Eonic Fund. ¿Qué criterios consideras esenciales al evaluar un fondo de capital de riesgo como Ionic Fund para decidir invertir en él, especialmente en un mercado donde pues, cada vez hay tantas opciones en el mismo, ¿no? Hay muchas opciones de mercado, muchos proyectos. A día de hoy casi todo es inteligencia artificial y ChatGPT por todos lados. ¿Cómo te centras o cuál es el foco, ¿no? que consideras esencial para evaluar un fondo de capital riesgo? Madre mía, en el mundo startup, lo fundamental, creo yo, si hay una regla de cómo reducir los riesgos de invertir en startups, porque los riesgos son muy altos. Te puede ir mal el producto, te puede ir mal, puede perder clientes, puede tener una depresión el fundador, puede haber un cambio de regulación, puede llegar a una competencia mucho más grande. Yo que sé, hay tantas cosas. OpenAI puede sacar una versión de lo que estaba haciendo, o si no lo hace OpenAI, lo hace Google, lo hace Meta, o yo que sé, hay tantas cosas que pueden ir mal que es de alto riesgo. La regla número uno para reducir esos riesgos es la diversificación, porque es como, yo qué sé, como plantar semillas y algunos, yo qué sé, el parábolo, ¿no? Lanza semillas, algunos caen en tierra mala, algunos caen en un sitio donde no hay agua y algunos caen en la tierra buena y, boom, y sale un montón de trigo, ¿no? Que no me acuerdo los detalles exactos de parábola, pero bueno, sé que iba por ahí, ¿no? Entonces es lo mismo, si tiras muchas semillas y haces una diversificación adecuada, pues reduces los riesgos, ¿no? Y entonces,
invertir a través de un vehículo de inversión en general, yo creo que es una forma de reducir los riesgos. Hay un coste, claramente, porque estás delegando, digamos, ese trabajo a un equipo y ese equipo tiene que recibir un rendimiento por hacerlo, pero yo creo que los costes son mucho más, son compensados y mucho más por la mejora en la rentabilidad y sobre todo rentabilidad y riesgo. Porque puedes invertir en una empresa y que te vaya súper bien y ganas una barbaridad, pero si lo haces en 10 y 9 caen y uno sigue, pues ya tu rentabilidad se ha reducido a la décima parte, ¿no? De alguna forma, ¿no? Si has metido la misma cantidad en cada uno. Entonces, si hace una diversificación, o puedes hacer 9, perdón, en mi ejemplo anterior, hace 9 inversiones y todos salen mal porque no hiciste la décima. ¿Vale? Entonces, pierdes todo. Pues reduces esos riesgos invirtiendo más en un vehículo. Entonces, si invertir en un vehículo tiene sentido, y creo que lo tiene, de verdad, yo como casi todos los inversores que yo conozco que han hecho muchas inversiones en startups han terminado invirtiendo a través de vehículos. ¿Sabes? Entonces, creo que tenemos razón en ese sentido. Luego, ¿en qué vehículo? ¿No? Entonces, pues, si miramos puramente cuestiones financieras, porque hay vehículos que siguen una tesis, que pueden encajar con tu propósito de vida, en tu forma de entender el mundo, que puede apoyar, yo qué sé, tú lo has dicho, nosotros invertimos en España y proactivamente fuera de Madrid y Barcelona. Pues si tú eres un inversor personal en Valencia o en Extremadura o en País Vasco, en Galicia, en Andalucía, entonces nosotros estamos invirtiendo en tu región, es decir, estamos creando empleo donde tus hijos, nietos, sobrinos y sobrinas probablemente quieren vivir, ¿no? Porque es cerca de la familia y todos sabemos que vives una vida más feliz y más larga y más sana si tienes una red muy buena de amigos y familia y tal, ¿no? A su alrededor. Los océanos azules y tal, pues eso es lo que tienen en común, ¿no? A nivel mundial. Entonces, que puede ser que encaja con tu propósito, tu forma de entender, con lo que tú quieres conseguir en la vida. Pero, y eso es una de las razones por elegir un fondo en vez de otro. Y luego, a nivel financiero, el parámetro más importante, y volvemos a lo del banco, es el equipo. Está demostrado estadísticamente que en vehículos de inversión de private equity, capital riesgo, el histórico, siempre dicen que el histórico no, en un producto financiero, y es algo legal que hay que decir, ¿no? Que el histórico no es no me acuerdo la letra perfecta, ¿no? Pero el histórico no quiere decir indicativo que del futuro. Exacto. Pero en capital riesgo y private equity, más, creo yo, de forma estadística que ningún otro tipo de inversión. ¿Por qué? Yo creo que esto viene a ser las personas. ¿Sabes? Esto es un negocio al final. Hay mucha tecnología, mucho mercado, mucha macro tendencia, mucho todo. Pero todos los negocios son de personas. Y entonces, si hay personas que gestionan bien personas, son más innovadores, les ayuda más, no sé qué, no sé cuánto, todas las variables que creemos, pues tienen más probabilidad que van a tener éxito. En private equity suele ser el equipo que se mete a gestionar, ¿no? Eso, private equity suele coger una mayoría de una empresa. Entonces eso ya es un impacto directo, ¿no? El equipo en quien tú inviertes en private equity es el equipo que va a gestionar los proyectos. En capital riesgo es el equipo que va a trabajar con todos los equipos de los founders que vayan bien. Pero sigue siendo muy, muy, muy importante la relación personal. Si tú inviertes en inmobiliaria, pues igual, ¿no? Es decir, que quién elige, qué eligen, qué tendencias ven y tal, pues es muy importante el equipo. Pero no tienes el otro lado, es decir, nosotros tenemos el equipo y las cosas que
las decisiones que toma de inversión del propio equipo gestor del fondo, pero luego tienes la relación con los equipos fundadores, por lo cual aquí puedes tener un encaje a la perfección. Con inmobiliaria al final decides las decisiones y luego tienes las decisiones, pero no, ¿sabes? Es esto, no es esto. Entonces, realmente es esto, fijarte en cuál es, digamos, la tesis de inversión del fondo, pensar si esto encaja a nivel propósito con lo que tú quieres como inversor y o desde luego y de vez en cuando depende de qué tipo de inversor eres, si, cuál ha sido, digamos, el track record, el histórico de inversión de ese equipo. Y si el histórico de inversión es bueno, pues entonces puede ser una inversión. En nuestro caso, históricamente hemos generado más o menos un 25% de TIE anual y seguimos generando. Ahora mismo vamos en este vehículo por un 22,38. Es decir, que estamos muy cerca del 25 y bueno, estamos en los primeros años, por lo cual mucho de la revalorización pasa cuando la curva, ¿no? El hockey stick, cuando el equipo llega hasta aquí y luego tienes digamos, el crecimiento exponencial, ¿no? Cuando ya el producto funciona bien, cuando ha identificado cuáles son los tipos de cliente a los cuales tiene que vender, cómo venderlos y cuando tiene, digamos, esos libro de cómo actuar bien escrito, pues entonces ya empieza a coger mucho más ritmo, por lo cual estamos por la línea. Sí, sí, pero bueno, hay muchísimos vehículos que son muy buenos, pero bueno, eso es lo que hay que mirar. Vamos, ya está. No, no, genial. Yo creo que ha quedado clarísimo. Última pregunta. ¿Cuál es tu enfoque para ayudar a las startups a escalar de forma sostenible, especialmente para aquellas que están fuera de los focos principales, digamos Madrid y Barcelona? ¿Cómo pueden hacer ese escalado de forma sostenible, que es un tema muy importante a día de hoy? Sí, mira, hay distintos tipos de sostenibilidad, ¿no? Yo creo que aquí lo más importante quizás es la sostenibilidad económica, porque si no tienes una sostenibilidad económica, se cae la empresa, entonces dejas de tener impacto, ¿vale? Si tú estás, yo qué sé, tenemos una empresa que hace ropa sostenible, ¿no? Que va muy bien, que se llama Klotzy Brand. Si hay mujeres de más o menos 30 años, bueno, entre 20 y 40 años escuchando, le puede gustar mucho, ¿no? La ropa es de mucha calidad y el equipo muy bueno y el propósito muy bueno. Pues ellos tienen un propósito que es hacer más sostenible el mundo de moda, ¿no? Es uno de los sectores que más contamina en general, entonces su propósito es hacer que eso no pase, ¿no? Y, pero que si ellos no ganan dinero, la empresa va a caer. Si ganan dinero, van creciendo, su impacto positivo va a ser mayor. Entonces yo creo que la base es la sostenibilidad económica. Para tener una sostenibilidad económica, tienes que tener ingresos mayores que tus costes. Punto. ¿No? No es, Es así de simple. ha sido así siempre desde el tiempo de los romanos, ¿no? Y antes, ¿no? Es decir, desde que haya dinero ha sido así. Ingresos mayores que costes. Ingresos mayores de costes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ayudar a las empresas a tener mayores ingresos, pues vender más, vender con mejores márgenes, vender a más clientes, hacer upsell, internacionalizarse, quizás si han llegado a un punto donde lo encuentran más difícil, quizás elegir bien la geografía, elegir bien el target de cliente, porque a veces pues se equivocan en ese sentido, sobre todo entre pequeños clientes y grandes, porque los grandes tardan mucho más, entonces van a por los pequeños, luego se dan cuenta que realmente su solución aporta mucho más valor a los grandes, entonces bueno, suele ya dejar caer los pequeños y seguir con los grandes, pero bueno, podemos ayudarle. O viceversa, ¿no? Le podemos ayudar con ese proceso. Y luego tenemos que ayudar con reducción de costes. Pues
automatizaciones, tú has hablado de IA, bueno, claro, sale ya en todo el tiempo, pero sí es verdad que hacemos grupos de trabajo continuos entre las participadoras en mejores prácticas en cuanto a automatizaciones, ¿no? Utilizando IA. Entonces, pues hay muchas empresas que han mejorado, yo qué sé, 10 veces su eficiencia comercial, ¿no? O atención al cliente o procesos internos utilizando estas herramientas. También en quizás contratar mejor. Una forma de malgastar el dinero es contratando mal. Lo barato no siempre es barato y lo caro no siempre es caro, por ejemplo, ¿no? Que quizás en vez de contratar a 10 becarios, ¿no? Porque dicen, no, porque eso me vienen gratis de la universidad y tal, pues te están quitando foco. Hemos dicho que el mayor problema es foco. Tiene que tratar a estas personas, enseñarlos, entrevistarlos, hacer los informes para la universidad. Yo qué sé, nada es gratis, ¿no? Y quizás en vez de tener esos 10, contratas una persona que sabe muy bien lo que hace, es autodidacta, es creativa y va a avanzar la empresa y te sale muchísimo más barato. Aunque uno es gratis, supuestamente, y el otro te cuesta, yo qué sé, 4.000 euros al mes, 5.000 euros al mes. Pues, entonces, pues podemos ayudarles un poco en ese sentido también. Pero te digo, como tenemos poco tiempo, nuestra mayor forma de hacer eso es ayudando a que la familia, ese mini ecosistema de que he hablado nuestro, pues se ayuda entre sí, ¿no? Y todos salen así ganando, ¿no? Sí es un ejemplo, es un poco como ayudar al ecosistema, un poco mi razón por hacer estos podcasts o hacer posts en LinkedIn y tal, muchas veces es justo para eso, porque es una gotita de agua, un granito de arena que hace que todos los barcos suban, ¿no? Y realmente es así en un ecosistema global, nacional, regional, local o hasta una pequeña familia como llamamos la nuestra, ¿no? No, no, genial. De hecho, me ha quedado clarísimo y yo creo que hemos cubierto una gran variedad de temas que van desde las startups, el emprendimiento, la innovación, el capital riesgo, la escalabilidad que hablábamos ahora, la sostenibilidad de estos proyectos. Y yo creo que si vosotros estáis escuchando este episodio de hoy y os interesa este tema, yo creo que Ionic Fund es un proyecto que vale la pena. Os dejaremos, como siempre, la descripción abajo en la descripción del vídeo en YouTube y en la descripción en Spotify para que podáis conocer el proyecto, que podáis poneros en contacto con Tom a través de redes sociales y que si tenéis un proyecto con ganas de salir adelante, yo creo que esta debería ser una de vuestras primeras opciones a valorar y a tener en cuenta. Así que, Tom, ha sido un placer haberte tenido aquí en el episodio de hoy, pero no te puedes marchar todavía Vale, porque nos tienes que recomendar para este fin de semana una lectura, un libro que nos recomiendes y una película o serie. Puede estar relacionado con lo que hemos hablado o puede ser simplemente temática libre. Es para que la gente te conozca un poquito mejor. Un libro que nos recomiendes y una película o serie que vale. debamos. En libros, porque me comentaste esto al principio, realmente puedo recomendar tres, ¿vale? Que Venga, son muy distintos. vamos al lío. Uno muy relacionado con lo que hemos hablado, de mejorar la eficiencia, de pensar en métricas, de ayudarte a aprender, formarte, ¿no? Pero de una forma muy práctica, es uno que se llama Lean Analytics, ¿vale? Que Ostras, sí, está muy bien. lo conozco. Pues, está muy bien, te da unas herramientas, unas formas de pensar, te ayuda mucho a tener ese foco, ¿no? De hecho, va siempre sobre el foco, básicamente. Esa es mi mayor lección de ese, y herramientas para mantener ese foco. Ojo, Luego, Lean Analytics, a no confundir con Lean Startup, ¿eh? no, exacto, exacto. Eso Pero creo que bueno, conozco. es la forma analítica relacionada con la metodología, Sí, sí, sí. digamos, de Lean Startup, que está muy bien. Todos conocemos Lean Startup, pero Lean Analytics es la forma de llevar eso a la práctica, digamos. Luego, uno que me recomendaron, y creo que a nivel bienestar emocional es súper bueno, es uno que se llama en español Dejar ir.
¿vale? Deja ir. Letting go en inglés, ¿vale? Que no, bueno, está muy bien. Básicamente habla de que identificar las emociones de base de algo que te está pasando y abrazarlos, ¿no? Y una vez que los abrazas, dejan de tener poder sobre ti, ¿no? La verdad que está muy bien. El libro, ese es básicamente el mismo mensaje por todo el libro, por lo cual casi en las primeras 30 páginas podrías dejar de leer el libro, pero bueno, está muy, muy, muy bien. La verdad que ayuda, a mí me ha ayudado mucho. Y luego el último es lo que están leyendo ahora mismo, que me ha gustado mucho porque me ha dado una visión sobre una persona que realmente hasta ese momento no tenía, digamos, admiración y tiene, digamos, un espíritu aventurero como creo que tengo yo y muchas de las personas que me rodean, ¿no? O que más admiro. Y eso es Green Lights by Matthew McConaughey. Y la verdad que está muy bien. Habla de su vida, y los aprendizajes, se aprende mucho, es muy divertido, es fácil de leer y la verdad que terminas y dices, Dios, que este tío, bueno, ya le sigo, ya he visto unas entrevistas suyas y tal, dice, uff, eso está bien, pero creo que tiene muchas lecciones para la vida. Y luego, en cuanto a película, voy a comentar la última película que leí, perdón, que vi, que simplemente porque creo que nos hace como reflexionar un poco sobre la vida, las vueltas que puede dar la vida. Es muy bonita, antigua, que es Memorias de África. ¿Sabes? Como Robert Redford murió hace poco, pues digo, ya estoy empezando a ver algunas de sus películas, porque el tío era un súper bueno. Y la verdad, bueno, me pone los pelos de punta pensando, pero la verdad es que te hace pensar, porque está basado en una historia real, y aparte de ser súper bonita y llevarte atrás, ¿no? En la historia y tal, yo creo que tienen unas lecciones de vida. Hablamos un poco de los fracasos y las cosas que nos marcan. Pues Dios, que una persona remonta todo, se le quema todo, se le cae y luego el amor de su vida se muere. Es decir, joder, ¿cómo te levantas de eso, no? Y las cosas que te pueden pasar en cualquier momento, por lo cual hay que vivir el día. Y de hecho, eso es, digamos, cada uno saca sus propias lecciones de lo que ve y lo que lee, ¿no? Pero lo mío era un poquito eso, es decir, Dios, es que la vida te puede caer en cualquier segundo, por lo cual tenemos que vivir la vida y tenemos que agradecer las cosas buenas y tenemos que disfrutar del camino porque no sabemos lo que va a pasar al final, ¿no? Eso es un mensaje tanto a nivel personal como emprendimiento. Lo Totalmente. dije, de hecho, bueno, perdona, voy a decir una pequeña cosa porque está relacionada, ¿no? Que el otro día, en los últimos 3 meses, 2 personas muy cercanas a mí han recibido un diagnóstico de cáncer de cerebro. Uno murió en 10 días, ¿right? Desde estar en el gimnasio hasta en la tumba, 10 días. Bueno, Wow. la tumba un poquito más tarde. Yo creo que la tumba ha afectado más que la enfermedad en pasado, ¿no? Y otro ha sido hace muy poco, le han dado un pronóstico de 2 meses. Y entonces, pues eso te pone también muy, muy filosófico en cuanto a esto, ¿no? Que es el camino. Si no disfrutamos del camino, no va a pasar nada. No vamos a vivir, ¿no? Tenemos que vivir. Y uno de nuestros emprendedores me estaba pidiendo algo y me pilló en este momento súper filosófico y le envié un audio por WhatsApp. Digo, Pedro, mira, no, me pregunto cómo estás y como estaba filosófico le respondí, digo, mira, esto me ha pasado, bueno, pero no mal, yo lo cojo como una lección de esto, de agradecimiento. Digo, tío, que te pasa lo mismo a ti, que tiene cuando tú sacas, cuando algo te sale bien, disfrútalo, celébralo, porque si no, siempre estamos siendo exigentes con nosotros mismos y quizás por razones fuera de nuestro Alcance, sí. control, pues pasa esto, o como esto de, bueno, la empresa que te he hablado de vehículos eléctricos, ¿no? Que al final se cayó.
pero Dios, lo que consiguieron. Es decir, que si no hubiesen disfrutado, yo creo que más o menos disfrutaron, pero no lo suficiente. Si no hubiesen disfrutado del camino, entonces al final lo único que se quiere es que Dios, ¿ahora qué hago? Se ha fracasado. Ahora tengo un montón de lío con un cierre, con un concurso, de no sé qué, no sé cuánto. Pero imagina el camino de hitos conseguidos durante el camino. Pero de Dios, que yo he conseguido generar 600 millones de valor empresarial, dar trabajo a 700 personas, avanzar uno de los, o mejorar uno de los mayores problemas de contaminación que tenemos en las ciudades en el mundo. Dios. Pero bueno, en fin, perdón. No, Out of no, no, Africa. no, no, no. Mujeres de África. Totalmente. Muy buenas recomendaciones. Y de hecho, muchas gracias, Tom, porque yo te digo, ha sido una de las entrevistas más bonitas que he podido hacer. La verdad es que tu experiencia se ha demostrado largo y tendido a lo largo de la entrevista. Tu español es muy, muy bueno, muy bueno. Te doy la enhorabuena porque no todo el mundo es capaz de aprender un idioma e inmiscuirse en una conversación como la que hemos tenido al nivel de profundidad que lo hemos hecho. Entonces te doy la muy enhorabuena porque hiciste muy bien en aprender español. Y Muchas antes de gracias. marcharte, te voy a poner el reto más difícil, que es ponle título al episodio de hoy. Esto es una pregunta sorpresa que hago últimamente a los invitados. Simplemente tu episodio se llamará Entrevista a Tom Horsey, por supuesto. Ponle el subtítulo. Y ya voy a tomar nota. Es que estoy pensando, no, que estoy pensando en un título que me parece demasiado visto, ¿no? A ver. De esto de si el emprendedor nace o se hace, ¿no? Como hemos hablado mucho de emprendimiento, hemos hablado de la formación y tal, podría ser un título. Vale. No, no sé, es lo que me viene a la cabeza, ¿no? No sé si es el título que más me gusta, porque creo que está muy visto y creo que algunas de las cosas de que hemos hablado no se comentan tanto, ¿no? Y yo intento con estas cosas hacer que reflexionan, ¿no? Las personas que lo están viendo. Entonces, no sé si es el título que elegiría. Te voy a pedir más tiempo Vale. para pensar en eso. Te lanzo un email con algunas ideas, Perfecto. pero que eso podría ser uno. Lo que pasa es Se que queda como título temporal te El queda como emprendedor título. nace o se hace y te doy unas horitas más para pensar y ponerle el título definitivo. Vale, venga, hecho. Genial, pues Tom Horsey nos ha acompañado hoy para hablar de startups, emprendimiento, capital riesgo, innovación y un montón de cosas que están a la orden del día. Como os he dicho antes, si os interesa el mundo del emprendimiento o estáis buscando tal vez una financiación para un proyecto que ya habéis arrancado, os voy a dejar abajo toda la descripción para que podáis contactar con Tom, que podáis buscar el proyecto Eonic Fund y que, quién sabe, igual pasarás a ser otro de esos aventajados que ha podido contactar con Tom y beneficiarse de su experiencia y su sabiduría. Así que, Tom, gracias por haberme acompañado en el episodio de hoy. A vosotros os veo la semana que viene con otro episodio de Formación Podcast y Tom, despídete tú mismo de la audiencia. La última palabra de hoy es tuya. Pues mira, muchísimas gracias. Si te has quedado hasta aquí, pues te tengo que dar las gracias sí o sí, porque has aguantado un chaperón. Y eso, encantado de que te pongas en contacto con nosotros si tienes un proyecto. Y si no es así, pues enhorabuena por formarte, por hacerte mejor cada día. Y si eres encima emprendedor, pues por tener la valentía, el coraje para sacar eso adelante, porque la verdad que no es fácil y los emprendedores creo que son de los héroes de la sociedad, ¿no? Hay muchos otros, pero no se dan, digamos, no se le ponen en el podio como deberían muchas veces la sociedad, pero bueno, se hace algo que 99% de la población ni lo intenta, ¿no? Entonces, pues en el intento ya se ha ganado todo, se ha ganado el cielo, digamos. Mira, me has dado una idea para el título. Emprendedores, héroes del siglo XXI. Vale, eso me gusta. ¿Sí? Mira, Me gusta. es que tal cual lo has dicho, emprendedores, héroes del siglo XXI. Es que me gusta, porque Vale. lo has dicho de forma muy natural. Sí, eso me gusta.
Venga, Genial. ya está. Hasta luego. Adiós. Adiós. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web frogamesformacion.com.